¿Qué tal, querido Radio Escucha? Muy buenas noches, ya estamos con ustedes aquí un día más, aquí viernes, hoy es viernes, si no me equivoco es 19 o 18, ¿verdad? 18 me estaba confundiendo desde la mañana con este día, pero hoy es 18 de julio, ¿verdad? Del 2025, y es un placer poder estar aquí con ustedes, cada uno de ustedes que nos escucha desde ahí donde te encuentras, ¿verdad? Es una bendición poder llegar por estos medios, por lo que es la radio, aquí a sus oídos, querido Radio Escucha. Qué bueno es poder estar con usted en esta noche. Hoy quiero mandar un saludo especial primeramente para mi familia, mi esposa, mi hija Sofi, que está por ahí ya atenta en la radio, escuchando ahí con su radiecito, escuchando el mensaje de Dios. Y pues te mando un saludo, hija hermosa. Dios te bendiga mucho. Saludos a todos, a la Iglesia Bíblica El Divino Salvador, allá en Flor de Abril y Guacamayas. También un saludo especial para mi hermano Hortensio, que se comunicó con nosotros la semana pasada y hoy pude hablar un momento con él también. Estaremos visitándole después de esta programación, poder ir platicar con él y ver qué Dios nos dice en cuanto a la necesidad o lo que podamos apoyar ahí espiritualmente, ¿verdad? Que a eso nos llama el Señor, ¿verdad? Entonces, pues así con estos saludos quiero, todo Lázaro Cárdenas, yo sé que es bonito la ciudad de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Cada vez, la semana pasada tuve que ir a unos estudios a México y al regresar para acá pues veo la diferencia, ¿verdad? Que creo que varios comparten esto conmigo, que platicaba con una persona también en esta semana que cada vez que llega de México aprecia más Lázaro Cárdenas por la cantidad de tráfico y todo lo que hay en la ciudad, aunque es una ciudad hermosa, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas hay una gran diferencia en todo. Entonces, pues estamos en Lazarito, estamos en Lázaro Cárdenas. Es una bendición poder llegar hasta usted localmente aquí y por internet también, claro, por medio de las plataformas en Facebook, por medio de YouTube, en podcast también tenemos en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker, Deezer, y pues la mayoría de plataformas están conectadas con Radio Vida, que es una bendición poder estar con ustedes. Si usted quiere meterse a la página web, también puede hacerlo al www.radiovida1051.com y ahí puede usted ingresar a la plataforma. Se la vuelvo a repetir, www.radiovida, así como tal, radiovida1051.com, y usted podrá ingresar a la plataforma que podrá escuchar o mandar a sus familiares que no están aquí en la localidad de Lázaro y pueden escuchar, por ejemplo, en Guerrero, en México, en Estados Unidos o en cualquier parte que usted le haga llegar esta aplicación de la sitio web. De manera que vamos a dar comienzo. Hoy tenemos un tema muy interesante, lo cual es la base bíblica y por la cual nosotros obtenemos salvación para nuestras almas. Es por eso la necesidad de compartir con usted este tema tan importante que se llama Identificando a Jesús. Identificando a Jesús. Este estudio esta enseñanza, esta exposición está basada en la cita de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Se lo voy a leer, por favor, si usted quiere apuntar o tiene chance de apuntar o solamente escuchar, pues está perfecto. Yo se lo voy a dictar. Si el que puede seguirme con su vista, el que no, pues escuche lo que la palabra de Dios dice, que la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, entonces, Mateo 16, 13 al 17 dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La idea central de este pasaje que estamos exponiendo en este día es que la Biblia nos brinda acontecimientos donde podemos identificar quién es Jesús. Y esto determinará, escuche bien, esto determinará el lugar en donde pasarás la eternidad.
Así es. Así que si Jesús es tu Salvador, reconócelo como tal en tu vida, porque de esto determinará tu vida eterna. ¿En qué lugar estarás? Cuando hablamos de identificar, por ejemplo, este título se llama Identificando a Jesús. Pero cuando hablamos de identificar, creo que la vestimenta, por ejemplo, podríamos usarlo como un ejemplo, ¿verdad? Nos ayuda a la gente a poder identificar. Por ejemplo, una persona se puede identificar por algún tipo de uniforme, ciertamente. Alguien de blanco lo más seguro es que sea doctor o enfermero. Alguien de azul es policía o velador o agente de seguridad. Inmediatamente dices, lo identifico. Alguien con una playera roja, camisola, es alguien que trabaja en ArcelorMittal, ¿verdad? Aquí en Lázaro Cárdenas podemos identificar esto inmediatamente. Y es de algunas de estas maneras que se puede identificar a las personas, ¿verdad? Por su vestimenta, por su manera de ser, por su forma de caminar, por su forma de hablar o por cualquier cosa tú puedes identificar a alguien o analizas si analíticamente dices, parece ser esto. Entonces, lo que estaba pasando hace más de 2000 años con una persona llamada Jesús de Nazaret era algo extraordinario. Él era ya tan popular para la gente que la gente lo identificaba, pero de diferente manera. Este hombre no era normal, no era común, como toda la gente se manejaba. Hoy en día pasa lo mismo. Jesús ha impactado al mundo, pero la manera de cómo lo identifiques, escucha bien lo que te digo, la manera como lo identifiques impactará nuestra vida en un futuro, para bien o para mal. Esto es lo importante de este mensaje. El título de esta exposición, como les comentaba, es Identificando a Jesús. ¿Quién es Jesús para los hombres? Versículo 13 y 14, ya vimos que Jesús estaba preguntándoles, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Bueno, vemos que Jesús era muy popular, primeramente. Cuando Jesús fue tentado, ¿se acuerdan que fue tentado por Satanás y lo venció? Ahí en el capítulo 4 de Mateo, inmediatamente comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay una diferencia en cuanto a algo estaba viniendo, algo se acercaba al reino de los cielos, pero para pertenecer al reino de los cielos debes de arrepentirte. Ahora, después subió al monte y dio una serie de sermones enseñando a una multitud de gente. Alimentó a más de 5,000 personas. Comenzó con una serie de milagros que toda la gente se quedaba asombrada. Todo esto, por supuesto, estaba escrito que el Cristo haría milagros y prodigios cuando Él viniera. Así que Jesús se estaba convirtiendo en una persona muy conocida y admirada por toda esa región. Y lo que estaba sucediendo es que Él estaba llegando a otras regiones, lejos del lugar de donde Él radicaba. Convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Hubo una pesca milagrosa porque Él así lo decidió. Sanó a un leproso, alivió a un hombre que no podía caminar, sanó a un endemoniado, calmó una tempestad en una gran tormenta, resucitó a su amigo Lázaro. Imaginen ustedes todos estos acontecimientos y la gente viendo y observando y platicando y comentando sobre qué hacía Jesús. ¿Quién era Jesús? Un sinfín de cosas extraordinarias que estaba haciendo Jesús en ese tiempo. Era imposible pasarlo por desapercibido. En otras palabras, todo el mundo hablaba de Jesús de Nazaret, el carpintero. Y me imagino que a veces hasta sus propios padres le desconocían. Los que le conocían de niño, imagínense, lo vieron crecer. ¿Qué pensarían de él? Los que sabían que era el hijo de José, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pensarían, verdad? ¿Este no es el hijo de carpintero? O tal vez no podían creer lo que escuchaban. Para ellos fue como un shock. El escuchar que el Jesús con el que crecieron de niños en Nazaret fuera esa persona de la cual todos hablaban en este tiempo. Pero no todos le conocían de la misma manera, y esto es lo que quiero, que es lo que debemos identificar nosotros. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose al mismo.
Y el versículo 14 dice que ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías y algunos de los profetas. Un comentarista dice lo siguiente sobre este versículo, dice, hasta este momento había estado conduciendo a sus discípulos a un verdadero entendimiento de su persona. Habiendo conseguido esto, dirigió su rostro resueltamente hacia la cruz. Comenzó preguntando a sus discípulos qué decían los hombres acerca de su identidad. Las respuestas cubrieron la gama desde Juan el Bautista hasta Elías, de Jeremías y alguno de los profetas. Para la gente común, él era uno más entre tantos. Era bueno, pero no el mejor. Escuche bien. Era grande, pero no el supremo. Era un profeta, pero no el profeta. Esta perspectiva nunca podría prosperar. Lo condenaba con una alabanza a medias, porque no decían la verdad de Cristo. Si él fuese solo un hombre más, era un falsario, porque afirmaba ser igual con Dios Padre. Hasta aquí la nota del comentarista que les estoy compartiendo. La gente, querido Radio Escucha, ciertamente quedaba maravillada de lo que este hombre hacía. Sin embargo, nunca le reconocieron como el Mesías. Y digo hombre porque él nunca usó su poder como Dios para sí mismo, sino solamente para que se cumpliera el propósito de lo que los profetas habían escrito. Y se tenían que cumplir, y esto solo el Cristo podría hacerlo. ¡Qué maravilla, querido amigo! Tenía que hacer esos milagros. Jesús tenía que hacer esos milagros para que la Escritura se cumpliera. Tenía que hacer esos milagros para que le reconocieran verdaderamente como el Mesías. Pero dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los suyos eran el pueblo que Dios había escogido. Los judíos, ellos venían de la tribu de Judá. Recordemos que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, de las 12 tribus separaron, pero la tribu de Judá venían todos estos judíos, por eso judíos. Así que también estaba escrito que no todos le iban a recibir. Aunque fuera el pueblo de Israel o venidos de las 12 tribus, hermanos, amigos, radioescuchas, a veces idolatramos al pueblo de Israel. Esto no es correcto, pero permíteme compartirle por qué pienso esto. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Primeramente, por ser el pueblo que Dios escogió desde un comienzo, lo idolatramos. Pero los judíos los ponemos en un concepto a veces muy alto y en ocasiones pareciera que son ellos invencibles y que merecen todo por ser judíos. Pero recordemos que también Judas era judío, ¿cierto? Y no se salvó. Esaú y Jacob nacieron de la misma madre. Eran parte de la familia del pueblo que Dios había escogido para hacer todas esas hazañas, todas esas cosas que observamos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Esaú no lo vio Dios con agrado. De hecho, se formaron juntos en el vientre de su madre, y cuando aún no habían nacido todavía, Dios ya había dicho, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué les comento esto, querido Radio Escucha? Porque es de suma importancia que sepamos realmente que no por ser judío o israelita son todos israelitas. Si no, vaya y échese un clavado ahí al capítulo 9 de Romanos. Entonces, en Jacob te será llamada descendencia. Si vamos a la carta a los Romanos, precisamente 9, 1 al 13, no importa si eres judío, sino que esto depende del concepto que tengas sobre Dios y la fe que profesas sobre Él. Hoy en día estamos hablando que sepas quién es Jesús y tu entrega a Él verdaderamente, creer verdaderamente en Él. Podrás tener cualquier nacionalidad en el mundo, pero si no tienes a Cristo, no irás con Él por la eternidad. No importa que seas judío, no importa que seas musulmán, alemán, donde cualquier parte que seas, europeo, si no tienes a Cristo, la palabra de Dios dice que hay una condenación. De manera, querido Radio Escucha, que creer en Cristo determinará sobre dónde irás. En otras palabras, la manera que tú identifiques a Jesús determinará tu futuro. Esto es una verdad que no podemos hacer a un lado. Jesús preguntó por eso a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinión tenían de Él?
Y ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías y alguno de los profetas. Tal vez la razón de que la gente comparaba a Jesús con esos profetas era por su manera de enseñar, ¿verdad? Porque eran elocuentes, sabrá Dios, me imagino que Jesús enseñaba de una manera hermosa, ¿verdad? Como está en el Sermón del Monte y plasmado en la Biblia. Tal vez ni esté relacionado con Juan. Usted, querido radioescucha, tal vez no conoce quién es Juan, o el Bautista, o Jeremías. Tal vez no sepas quién fue Elías y qué hizo. Pero bueno, esto tal vez lo podemos tratar en otro tema, ¿verdad? Pero recordemos que Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento de pecados. Y esto está implícito en el Evangelio de Cristo. Sin embargo, ni escucharon a Juan, ni hicieron caso a Elías, tampoco a Jeremías, e ignoraron a Jesús. Todos, la mayoría de gente. El mundo, querido amigo, la gente, los hombres, entre ellos los judíos y los fariseos, nunca comprendieron verdaderamente ni le dieron gloria a Jesús como el Mesías, como el Cristo y el Salvador del mundo. Algunos de ellos sí pudieron verlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Pero para la mayoría solo era un profeta más. Y no hay diferencia hoy en día. Ese es el problema de hoy en día también. Muchas sectas, muchas religiones, escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchas sectas, muchas religiones hablan de Jesús, pero no de su Salvador. Y con esto, de verdad, no estoy ofendiendo a nadie, ni quiero ofender a nadie, simplemente estoy exponiendo lo que la palabra de Dios revela. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, o de aquellos que no reconocen a Jesús, que solamente le tienen como un maestro, como un profeta. Algunos dicen que es el arcángel Miguel, pero no es Dios para ellos. Y este es un problema grande, pero serán juzgados por ello. La palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿recuerdan ustedes a Nicodemo, por ejemplo? ¿Qué hizo Nicodemo? Fue a Jesús a escondidas de noche, para que no lo vieran sus compañeros eruditos. Nicodemo era fariseo y un principal entre los judíos. Hablamos mucho de este tema, ¿verdad? Pero es necesario hablar de esto. Este vino a Jesús de noche, ¿y qué le dijo? Rabí, que traducido es maestro. Ahí está el concepto que tenía de Jesús, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía que venía de Dios, pero no lo reconocía como Dios. Para él era un maestro venido de Dios. Es por eso que Jesús le dice al principal de los judíos, un rabino alguien que enseñaba, que era instruido, fue instruido a los pies del gran maestro, Gamaliel. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no sabía lo que le estaba diciendo, porque no había experimentado verdaderamente una conversión genuina o un nuevo nacimiento como Jesús se lo propuso. Solo tenía conocimiento de la palabra, de puro intelecto humano. Pero para poder entender esto, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo para entender a profundidad y una magnitud qué es un nuevo nacimiento. De manera, querido radioescucha, querido amigo, si tú estás comprendiendo estas palabras, dale gracias a Dios. Porque cuando uno comprende la palabra de Dios, es solo porque el Espíritu Santo es el que te está enseñando directamente. Si tú estás comprendiendo quién es Jesús verdaderamente, pues dale gloria a Dios, ora a Él y pídele que te siga enseñando, que te siga revelando su palabra. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Este pasaje subraya la incapacidad del entendimiento humano sin la ayuda del Espíritu Santo para captar las verdades espirituales. De manera que es necesario nacer de nuevo, si no nadie puede ver el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Las cosas de Dios no son reveladas por la lógica o la razón, sino mediante el discernimiento que solo el Espíritu otorga.
Es una invitación a abrir el corazón y la mente a la guía divina para comprender el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús, con su respuesta, no solo desafió la perspectiva limitada de Nicodemo, sino también planteó una verdad espiritual profunda. El renacimiento no es físico, sino espiritual. Nicodemo era un maestro, grandioso enseñador, un rabino. Sin embargo, no había nacido espiritualmente. Este nuevo nacimiento representa la transformación que ocurre cuando una persona entrega su vida completamente a Dios, creyendo en Él, y recibe la guía del Espíritu Santo. Vive el Espíritu Santo en él. Es un cambio radical, una renovación del entendimiento y del corazón. Pablo decía, ahora tienen la mente de Cristo. Nicodemo no podía entender las palabras de Jesús y era una lucha con él mismo al tratar de comprender lo espiritual de manera humana. Y esto nos pasa a muchas personas, Esto también es la lucha hoy en día para aquellos que intentan comprender lo divino desde la perspectiva humana sin abrirse al discernimiento espiritual. Bueno, más bien no pueden abrirse si no hay vida, ¿verdad? De manera, queridos hermanos, amigos, radioescuchas que nos sintonizan, reflexionemos sobre esto. Tú que me estás escuchando, ¿ya has nacido de nuevo? Espiritualmente hablando estamos, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿ya has entregado tu vida a Dios para experimentar esa transformación, esa vida nueva y plena que solo Él puede ofrecer? Hoy es el día para buscar esa conexión verdadera con nuestro Creador. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando Jesús le dijo, es necesario que vuelvas a nacer, Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, lo podemos enseñar en otro tema, pues si no se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Pero el mensaje es que tenemos que tener la mente de Cristo, un nuevo nacimiento, y esto se logra si tú identificas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, como Dios mismo, como aquel que salva, como aquel que murió en la cruz por tus pecados. Si tú te arrepientes de ello, vienes a Él y crees en Él y entregas tu vida a Él, le recibes como Señor y Salvador de tu vida, y es cuando ocurre milagrosamente este cambio y esta transformación, lo cual se llama en la Biblia un nuevo nacimiento. Hay un cambio en tu mente, no solamente es externo, sino todo es interno. Hay algo espiritual ahora en tu vida que te lleva a querer las cosas de Dios, a desearlas y a aprender y a seguir caminando en la palabra de Dios. De manera, queridos amigos y amigas, recordemos que el punto principal que estamos viendo es la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere al mundo y a los fariseos, a las sectas que no le reconocen, pero es imposible que no hayan oído hablar de Él. Que no quieran reconocerle es otra cosa. Si hasta los demonios saben quién es Él. Leemos Marcos 1:21 y dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, ¿verdad? Y porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Toda la gente, en su mayoría, querido amigo Radio Escucha, la mayoría sabe sobre Jesús. Pero la gente quiere ocultar que le conoce para no comprometerse con Él a veces. No quiere, aunque sepamos quién es Jesús, no determinamos entregar nuestra vida por completo porque queremos vivir con un pie acá y un pie allá. Hoy en día existen muchos supuestos ateos, fíjese, que dice un predicador, si le preguntas a un ateo, recordemos que un ateo es alguien que supuestamente no cree en Cristo, y no cualquier ateo, sino a un maestro, un profesor a nivel universitario. Tú le preguntas, ¿cuánto tiempo tiene que la Tierra fue formada, profesor?
Bueno, académicamente y por las conclusiones científicas, la Tierra tiene millones y millones de años, querido alumno. Ah, ok, muy bien. Y el alumno pregunta, entonces, ¿por qué se dice que estamos en el año 2025? Si la Tierra tiene millones de años, y el maestro a fuerzas tiene que contestar, sí, tiene razón, es que hace 2025 años vino Cristo y se empezaron a contar los años. Hermanos, Cristo no puede pasar por desapercibido. Cristo es popular tanto en aquel tiempo como en este tiempo, pero ciertamente el mundo nunca le va a dar gloria como al Dios verdadero que es. Esto es en cuanto al mundo, pero ¿qué de los apóstoles? También a ellos les hace la pregunta, y esto me lleva al siguiente punto a tratar en esta enseñanza. ¿Quién era Jesús para los apóstoles? Para los hombres ya vimos quién era, un profeta, Elías, Jeremías, cualquier persona, un maestro. Pero para los discípulos, ¿quién era? Jesús hace la pregunta en el versículo 15 al 17, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, ese que hablaba rápido, les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí sucedió algo impresionante que nos deja y nos revela realmente a nosotros, nos enseña por qué es que Él dijo esto. Entonces Jesús les dijo, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que humanamente no podemos discernir, no podemos saber verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios mismo, si Dios no nos dará la convicción en nuestro corazón. La segunda pregunta de Jesús fue, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Recordemos cómo empezó todo para 4 de estos discípulos. Según la narración de Marcos, resulta que andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dice Marcos 1:18, que ellos dejaron sus redes y le siguieron inmediatamente. El versículo 21 de Marcos, capítulo 1, dice que pasando de ahí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ellos estaban remendando la red en la barca, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Al momento de que ellos decidieron seguirle, ustedes ya se imaginan quién era para ellos Jesús. Depositaron toda su fe en Él, sabiendo que no era solo un profeta. Ellos sabían de antemano que el que les hablaba con toda autoridad era verdaderamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y por si les quedaba alguna duda, durante su peregrinar confiaron que la convicción que tenían al decidir seguirle se hacía cada vez más notoria por las señales y prodigios que hacía, cumpliéndose al pie de la letra lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Por supuesto, Pedro el intrépido, y pronto para contestar, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hermanos, no tomemos a la ligera esta confesión. ¿Por qué? Permítame comentarle. La persona que logra identificar a Jesús como el Cristo es la persona que cree verdaderamente en Él como Señor y Salvador de su vida. Permítame repetir esto, escuche por favor. La persona que logra identificar a Jesús como el Cristo es la persona que cree verdaderamente en Él como el Salvador de su vida. No lo toma solamente como un profeta, como un maestro, sino como el Rey de los judíos y del universo entero. Aquel del cual se habló en toda la Escritura, en la ley de los profetas, el ungido de Dios, el Rey de los judíos, aquel que cuando estaba en la cruz y aspiró el último aliento, el centurión que estaba enfrente le reconoció como el Redentor, el Cristo, y exclamó, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Esto es el reconocimiento cuando tú identificas a Cristo como el Rey, como del universo. Palabras similares a estas son las de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no dijo tú eres el maestro que solo enseña cómo vivir bien.
el que sana y echa fuera demonios. Tú eres el que hace milagros. No, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su enfoque no estaba en la sanación, su enfoque no estaba en los milagros, su enfoque no estaba en que echara fuera demonios. Su enfoque estaba en que él estaba maravillado de quién era Cristo. En el Evangelio de Juan, allá en Juan 1, 40 al 43, dice que ellos ya habían oído a Juan y siguieron a Jesús y dijeron, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Sabían perfectamente quién era Jesús para ellos. Sin embargo, la demás gente que les rodeaba no le reconocieron como el Cristo. Cuando habla del Dios viviente, está haciendo referencia al Dios de todo, el tiempo, el alfa y el omega, el principio y el fin, en el cual se encuentra la vida eterna, como vemos allá en Mateo 22, 32, donde hace referencia a Dios hablando en el Antiguo Testamento, donde dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A esto se refiere al decir el Dios viviente, aquel que vive por siempre, el que es, el que fue y el que será y el que no muere. Este es el Cristo. Y por quien recibimos vida eterna para morar con Él para siempre si creemos en su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios hablando de Jesús, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, el enojo, el coraje de Dios está sobre los que no creen en Él. Esto está en Juan 3:36, si quieres checarlo. Juan 3:36. De manera, ¿qué opina usted, mi amigo? ¿Qué opina usted que me está escuchando en esta noche, compañero, hermano, hermana? ¿Cómo es que tú identificas a Cristo Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Voy a hacer una pequeña pausa, por favor, coménteme qué piensas de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Te voy a dar un teléfono, si quieres mandar un mensaje al WhatsApp, es el 753-177-54. Repito, 177-54. Puedes dejarme un mensaje audible, puedes mandar un mensaje escrito, o puedes hablarme a la cabina audiblemente al 753-53-717-01. 53-717-01, y con gusto contestaremos tu llamada para darle seguimiento a qué opinas de quién es Jesús. Dios les bendiga. En un momento regresamos con ustedes. Bien, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso con ustedes, querido Radio Escucha. Mi nombre es Marcos Baltasar Díaz y es un verdadero placer poder estar compartiendo con usted la hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Esta noche con el tema identificando a Jesús. ¿De qué manera se identifica usted con Jesús? El punto culminante de esta pequeña reseña de la historia de Cristo es ¿quién es Jesús para ti? Ya vimos... Hasta aquí hemos visto quién era el Jesús para el mundo, a pesar de lo que los hombres de este tiempo veían que Jesús hacía. Aún viendo lo que hizo en este tiempo, no le dieron gloria como el Hijo de Dios, a pesar de que Él era la imagen misma del Dios viviente, o como dijo Pablo allá en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y las que hay, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y este es el apóstol Pablo hablando sobre lo que es Jesucristo. Pero recordemos a Felipe, por ejemplo, allá en Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nuestro Dios trino. Así que Jesús es el mismo en poder, en deidad, y es la misma esencia del Padre. Jesús les dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe. Así que aquí tenemos a Jesús mismo preguntando a sus discípulos, pero esto aplica también para nosotros.
¿ustedes quiénes dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, ya vimos lo que los discípulos dijeron. Uno de los discípulos habló por todos, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aunque los demás no hubieran hablado, ellos se puede ver que creían esto por la magnitud de seguimiento que le daban a Cristo. Esta es la manera que nosotros identificamos. Nosotros podemos decir, yo sé quién es Jesús, pero si tu manera de seguirle no va de acuerdo con ese pensamiento de lo que crees, supuestamente, pues no creo que hayas tenido esa convicción tan firme sobre quién es Jesús para ti. O tal vez es un maestro, tal vez un profeta, pero no el Cristo. Hermanos, la pregunta fue directa a los discípulos. ¿Por qué cree que Jesús les dijo esta pregunta a sus discípulos? Si Él es Dios, Dios conoce el corazón de los hombres, sus pensamientos. Él sabía perfectamente lo que decían de Él todas las personas que lo conocían. Pero lo que realmente quería el Señor era que ellos meditaran en sus corazones sobre quién era Él para ellos. Y es precisamente lo que Dios quiere llevarnos a meditar el día de hoy, a ti y a mí también. Y a todos los que me están escuchando. Ustedes saben quién es Jesús. Él desea que le reconozcamos en nuestra propia vida. Pero ¿qué hay de ti y qué hay de mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti que vas arriba de tu auto en este momento? ¿Quién es Jesús para ti que te encuentras en el trabajo? ¿Quién es Jesús para ti que estás escuchando ahí sentado, trabajando en un lugar, haciendo algo, y estás en este momento escuchando este mensaje? Lo que nos sintonizan en esta noche, ¿ustedes quién dicen que es Jesús? Esta noche Dios está confrontando nuestro corazón a que meditemos con sinceridad, de verdad. ¿Quién es Jesús verdaderamente para nosotros? Muchas veces en medio de las rutinas diarias y los afanes de la vida, olvidamos hacer esta pausa genuina para reflexionar sobre su presencia. Dios no busca palabras huecas, ni acciones que solo cumplan con una apariencia. Él busca corazones sinceros, vidas que anhelen vivir en comunión con Él, no solo en momentos designados como el domingo en la iglesia, sino en cada segundo, en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Qué significa para nosotros el que sea nuestro Salvador? ¿Has meditado en esto? ¿Cómo responderemos a ese llamado de amarle y conocerle profundamente? Esta es una invitación personal, una oportunidad para examinar nuestro interior y permitir que esa verdad transforme nuestras actitudes y relaciones. ¿Quién es Jesús para ti? Eso determinará tu existencia eterna, aparte. De manera que cada uno de nosotros debemos poner atención a lo importante que es saber quién es Jesús para mí y el rumbo que cambiará al determinar esto. Cambiará nuestra vida. La persona que logra identificar a Jesús, quiero repetir esta frase, porque es importante que la arraiguemos en nuestro corazón. La persona que logra identificar a Jesús como el Cristo es la persona que cree verdaderamente en Él como el Señor y Salvador de su vida. El desafío radica en vivir una vida que refleje a Jesús en todo momento, no solo en palabras, sino también en acciones. Es fácil proclamar su grandeza en la seguridad de la comunidad de creyentes, pero el verdadero testimonio se encuentra en cómo actuamos cuando estamos fuera de ella. En cómo nuestro diario vivir, nuestro diario andar revela la transformación que su amor produce en nuestro ser. Amar a Jesús implica más que rituales y costumbres, es comprometerse a ser su discípulo, como aquellos discípulos que le siguieron, a llevar su mensaje no solo a través de sermones, sino en la manera en la que tratamos a los demás, en nuestra integridad y en nuestra compasión, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso la necesidad de compartir este mensaje contigo, la necesidad que observes y medites en tu corazón, sinceramente, ¿quién es Jesús para ti? Comparte por favor tu opinión, examina tu corazón y vamos a dar 3 minutitos para poder, vamos a dar otro espacio de comercial en este momento.
3 minutitos o 2 minutitos y continuamos. Si tú quieres participar, te puedo compartir el número. Llama por favor o manda un mensaje al 177 01 177-54, perdón, 177-54 para el WhatsApp, o una llamada audible al 753-53 717-01 717-01. Y regresamos en un momento con ustedes. Ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Bien, querido Radio Escucha, ya estamos de regreso con ustedes. Les vuelvo a repetir, un servidor, el nombre de un servidor es Marcos Baltasar Díaz. Estamos para servirle y es un gusto poder llegar esta noche a donde tú te encuentras para conversar sobre la hermosa palabra de Dios, en este caso con el tema identificando a Cristo. Quiero aprovechar antes rápidamente para mandar un saludo allá a mis hermanos de City to City allá en México, Incubador, que pudimos estar la semana pasada juntos por allá en esta capacitación tan buena que durará 2 años, ¿verdad? Un saludo para todos mis hermanos. No puedo nombrar a todos, pero un saludo para todos, ¿verdad? Bien, con esto en mente, con esto para la gloria de Dios, hermanos, porque todos buscamos la gloria de Dios y ciertamente todas las capacitaciones y maneras de poder capacitarnos, informarnos y para poder continuar creciendo en el Evangelio de Cristo es precisamente para darle gloria a Dios. De manera que quiero seguir con el tema identificando a Jesús. ¿De qué manera se identifica usted con Jesús? ¿De qué manera tú puedes identificarte con Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Y de qué manera esto cambia tu diario vivir con nuestra familia, con nuestros hermanos y con nuestro prójimo? Muchos podemos decir, yo sí sé quién es Jesús, pero ¿cómo cambio mi manera de vivir cada día? ¿Sigo al Maestro? ¿Sigo al Cristo? ¿Qué hago? Muchas veces estamos proclamando sobre su nombre, le damos el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, y decimos que Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios sublime, Él es el Dios que debe ser exaltado sobre todo nombre, pero luego vivimos como si no le conociéramos. Quiero enfatizar primeramente a ti que eres creyente. Hay muchos cristianos que cuando están en la iglesia gritan el nombre de Jesús y a los 4 vientos, por así decirlo, y lo hacen con tanto anhelo y con tantas fuerzas que motivan a uno verdaderamente y creemos que de verdad le glorifican en toda su vida. Pero luego cuando salen del lugar de congregación, el nombre de Jesús no es levantado, no es exaltado, ni con su voz ni con su vida. Recordemos que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, es decir, a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero parece ser que fuera del templo o del lugar donde nos congregamos, nadie sabe que nosotros somos cristianos. Cuando nosotros nos reunimos a cantar, a alabar al Señor juntos, es muy bueno saludarnos y cantar juntos. Pero ¿qué estamos haciendo fuera de este lugar?
¿Qué hacemos en los lugares donde nos desenvolvemos día con día? Con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Hermanos, si es que hemos reconocido a Dios como el apóstol Pedro, le reconoció, diciendo que Él es el Hijo del Dios viviente. Si reconocemos que Él es la segunda persona de la Trinidad, entonces nosotros debemos comportarnos dándole gloria en todo. Todos hemos sido llamados de diferente forma. A cada uno de nosotros nos ha rescatado el Señor de nuestra vana manera de vivir, si es que has creído en Cristo. El apóstol Pablo escribió: cuiden de su salvación con temor y temblor. No porque un cristiano pueda perder su salvación, ojo, sino para que nos examinemos día con día si de verdad la gracia de Jesucristo nos ha iluminado. ¿Y cómo vivimos en este mundo? Necesitamos examinarnos si en verdad reconocemos a Jesús, no solo como un maestro, profeta o predicador, sino como el que murió por nosotros, el Dios encarnado en un hombre llamado Jesús, por medio del cual todo aquel que crea en Él será salvado de la condenación venidera que habla la Biblia. Si te arrepientes de tus pecados y recurres a Él, por eso la necesidad de que observes realmente quién es Jesús para ti. Porque de eso dependerá dónde pasarás la vida eterna. Solo hay 2 lugares. Jesús les preguntó: para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro inmediatamente contestó: tú eres el Cristo. Hoy esta pregunta es para ti. Por medio de su palabra expuesta el día de hoy, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Podrás decir como Pedro? Si es así, no te lo ha revelado hombre alguno, sino solamente Dios, el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no le das gloria como tal en tu vida, entonces estás profesando algo erróneo. Necesitas creer. Si estás viviendo para Cristo, debes de glorificarle en su vida. Tal vez para ti Jesús sea solo un maestro o alguien que sana y da prosperidad, y por eso vienes a la iglesia los domingos o vas a la iglesia. Pero no le reconoces como el que te manda a arrepentirte de todos tus pecados y hacer transformada tu vida alineándose a la voluntad y los mandamientos de Dios, lo cual habla en su palabra. El Señor te pide que te humilles a Él para que te exalte cuando sea su tiempo. Él te pide que no temas ni desmayes, porque Él estará contigo por los siglos de los siglos. Y por consecuencia tú le buscas todos los días, te levantas buscando su dirección y anhelas seguir sus mandamientos, no en tus propias fuerzas, sino orando a Él y buscando su voluntad. Porque déjame decirte que ese mismo Jesús fue el que dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El mismo que dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Nicodemo, un principal entre los judíos, dijo que ciertamente Jesús era un maestro venido de Dios. Nicodemo sabía que Jesús descendió de lo alto y lo identificó como maestro, pero nunca se entregó a Él ni le reconoció como Dios. De manera, querido radioescucha, no sé cómo lo identificas tú a Jesús en tu vida, en este momento. Y no sé si algunos de los que están escuchando en esta noche todavía no han identificado a Jesús o ya lo han identificado, pero solo hay 2 lugares donde la gente iremos, y esta es la preocupación también y la necesidad de atender al mensaje. Uno para la gloria de Dios. Si tú crees en Cristo, estarás con Él en su gloria. Pero si no crees en Cristo, hay una condenación, la cual está separado de Dios por la eternidad. Si no identificas a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no irás a la vida eterna con Cristo. Así dice su palabra, no es mi palabra. Jesús, quien vino a este mundo para que tú pudieras vivir con Él por la eternidad, por eso vino Él a morir. Pero para esto necesitas creer en Él. De esto depende tu existencia en este mundo y en el venidero, en la eternidad. Entonces sigo con la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Para concluir, querido radioescucha, roguémosle a Dios que nos ayude a guardar sus mandamientos, para que demos testimonio que de verdad le hemos identificado como nuestro Salvador. Ha sido un placer poder llegar hasta sus oídos,
porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y yo espero que Dios verdaderamente haga su obra en nosotros. Muy bien. Quiero mandar un saludo antes de terminar al Cabo San Lucas, Baja California, también por allá que nos escuchan. Es un placer poder recibir sus mensajes y saber que hay gente que también por allá pues atiende a la palabra de Dios, el llamado. Es un placer y mandamos saludos a todos por allá, los que se encuentran y nos escuchan por allá en Baja California. Dios les bendiga, querido Radio Escucha. De manera que el deseo de mi corazón es que tengas esa convicción sobre quién es Jesús. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta noche. Todos los viernes a las 8 de la noche estamos en vivo y en directo, con excepción de algunas veces que tenemos que hacer como la semana pasada que tuve que ir a México, tuvo que haber una programación grabada, pero estamos sin duda lo más que podamos aquí en vivo con ustedes, para que usted pueda compartir con nosotros su participación, lo que usted piense sobre el tema, y es una bendición poder escucharle. Saludo a Baja California, saludo al norte, saludo por allá a México, Acapulco, a todos los lados donde nos sintonizan. Nos vemos la próxima semana. Que la paz de Cristo reine siempre en cada corazón. Dios les bendiga. Lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por